De higiene, bueno, que se encargue el higienista, porque se encargue, que hace monitoreo, y si no, no voy. Más rato voy cuando empiece ya la parte de que le toca al ingeniero de cosas, ¿no? Algo así. Bueno, vamos a seguir. Revisando el artículo 98, habla sobre las temperaturas en ambiente, pero aquí ya el lado opuesto a lo que hemos visto ayer. Hace referencia al anexo número 3 y menciona la tabla de riesgo de congelamiento en las partes expuestas al cuerpo. Hacer mediciones también en las áreas de trabajo, obviamente a más altitud, más frío, como que también más cerca, más propensos a recibir los rayos solares. Entonces, hacer mediciones de temperatura, y esto sí es bastante sencillo, medir la velocidad del viento en la zona de trabajo. Obviamente, señores, el hecho de medir, hacer evaluación de higiene, implica hacer mediciones de higiene, mediciones de los agentes en el puesto de trabajo. Entonces, voy a medir la velocidad del viento donde están las personas. Por favor, están laborando. Y luego voy a tener la temperatura real, la lectura real de la temperatura, y acá voy a intersectar con respecto a la velocidad del aire, velocidad del viento, cuánto fue. Indica acá bajo peligro, mediano peligro y peligro extremo. Entonces allí ya se determina en qué condiciones estamos trabajando con respecto al frío. La fuente ha sido de una publicación de la conferencia del año 2009, es la misma que se mantiene con respecto al 2010, en esto no hay problema. En el artículo 100, acá menciona sobre la exposición a radiación ionizante. Cuando se habla de radiación ionizante tenemos varios tipos. Estamos hablando de radiaciones alfa, beta, gamma, ¿no? Y rayos X también. Entonces aquí hay que tener bastante cuidado. Radiaciones ionizantes, esto está bajo las normas del Reglamento de Seguridad de Protección Radiológica, que ha sido aprobado, decretado y preparado por el Instituto Peruano de Energía Nuclear. En cada una de las empresas tienen fuentes radiactivas, sean fuentes que utilizan el mismo proceso para el proceso, ¿no?, de lo que se produce, como que también fuentes, por ejemplo, los equipos de rayos X para las placas radiográficas en los centros médicos, y también fuentes con isótopos de radiación ionizante para algunos equipos como pruebas de compactación de suelos, o también en las pruebas de gammagrafía, esas pruebas de gammagrafía que se realizan para verificar las soldaduras, sobre todo cuando se fabrican tanques, se hace alguna fabricación, una construcción en base a soldadura y se realizan las pruebas de gammagrafía para verificar todo esto. Todos esos son fuentes de radiaciones ionizantes. Entonces, primero, su licencia de funcionamiento del equipo, eso es gestiones con el PEN. La licencia para realizar trabajos con fuentes radiactivas, esto es la licencia que debe portar esa persona. La persona es como que porta una licencia de conducir, persona que va a trabajar con fuentes radiactivas, y no solamente es la persona del área de operaciones, también es la persona que se encarga de hacer mediciones, de trabajar en estas evaluaciones de radiaciones ionizantes en el campo de energía industrial. También debe tener su licencia personal. Las fuentes radiactivas deben pasar por sus pruebas de fuga. ¿Quién hace esas pruebas de fuga? Un personal experto, profesional del Instituto de Energía Nuclear, o de lo contrario, también una persona que designa el instituto y puede ser parte de la empresa, en este caso una empresa minera. En algunas ocasiones yo misma he sido la persona que ha tomado las muestras para las pruebas de fuga, y previo procedimiento del Instituto Peruano de Energía Nuclear hemos enviado esas muestras a ellos. En algunas otras ocasiones, las
mismas personas del Instituto Peruano de Energía Nuclear dijeron, nosotros vamos a visitar esta vez. Ok, perfecto, entonces es previa coordinación con el IPEN. Dosimetría radiológica. Aquí el higienista, el programa de higiene implica control de este tipo de agente contaminante, que es un tipo de agente físico. Entonces, ¿cómo va a controlar a las personas que trabajan con estas fuentes? Las personas en las empresas tenemos el área de instrumentación. El personal de instrumentación se encarga de chequear las fuentes radiactivas en las plantas. Personal de las unidades médicas, ¿no?, que toman las placas radiográficas, también se encargan de utilizar sus equipos de rayos X. Ellos deben tener un dosímetro personal. Ese dosímetro es intransferible, es control mensual, se utiliza del primer día del mes hasta el último día y al siguiente mes se está utilizando otro tipo de dosímetro. Ese es intransferible. Registro de mediciones de radiación. ¿A qué refieren los registros de mediciones de radiación? Por ejemplo, acá refiere a que el higienista debe contar con un medidor de radiación ionizante. Llevar un registro implica tener un formato, un registro para las auditorías. El Instituto Peruano de Energía Nuclear también llega a las empresas y pueden auditar, verificar a manera de inspección sus fuentes radiactivas, cómo va, cómo está el control con el proceso. Infraestructuras es importante, acá se ha mencionado, tener cuidado con la infraestructura. Generalmente en las unidades médicas se tienen los equipos de rayos X. Hacen el disparo a un sector en una pared, pero resulta que atrás de esa pared es un hall donde están ubicadas las bancas y allí esperan los pacientes para su siguiente turno o de repente otra consulta, etc. Entonces, chequear eso, señores, tener mucho cuidado. El lugar donde se trabaja con este tipo de fuentes radiactivas, entonces tiene que estar de manera controlada. La infraestructura, las paredes bien cubiertas, es posible con el plomo. Hay un material, el plomo es un blindaje, el mejor blindaje para este caso de radiaciones. He revisado algunas salas que realizan este trabajo y he encontrado buenísimas implementaciones. Paredes, todas las paredes cubiertas con plomo, aparte de plomo le habían colocado doble protección, aparte del cemento obviamente, después del cemento le habían colocado otra plancha más adicional sobre los pasillos, de manera que la sala donde están sacando las placas radiográficas no tenga de manera ninguna forma, ningún medio para que la radiación pueda salir al exterior donde transitan las personas. De igual manera, es importante trabajar con los EPPs, de todos modos. Cuando la persona está, por decirles, tomando una placa radiográfica, es necesario que el higienista haga sus mediciones. No va a tomar adentro de la placa, sino al exterior de la sala para verificar si no existen fugas, no existe radiación que están siendo transmitidas al exterior de la sala. Es una manera de control. Ahora, los equipos de protección personal es necesario contar. Aparte que ustedes se aseguren, ok, esta fuente no tiene ninguna fuga, no emite grandes radiaciones, todo estoy cubierto, muy bien, perfecto. De todas maneras, sí o sí, deben contar con su EPP. ¿Qué consta el EPP? Consta de un mandil con cobertor de plomo. Son mandiles tipo cocina, mandiles, no es overol sofisticado, mameluco que digamos tipo astronauta, no lo es, simplemente es un mandil que tiene cobertura de plomo. Luego también se utiliza recomendarle los guantes, ¿no? Guantes tipo quirúrgicos, también es bueno utilizarlos. Y de todas maneras la persona quien trabaja con esta placa, sacando placas radiográficas, estoy refiriéndome, entonces también se coloca a esta persona en su cabina adecuada. ¿Ya? Aquí es importante, señores, recalcar que los equipos para mediciones de fuentes radiactivas de igual manera tienen que estar verificados, calibrados por el Instituto Peruano de Energía Nuclear, tienen que tener su control. Esto es parte de las actividades del higienista también.
Para el caso de trabajadores con vibraciones, y acá ustedes, por ejemplo, les menciono que acá tienen una norma. Hay una norma en la cual menciona sobre un listado de enfermedades profesionales. Esto ha sido del año 2008. Vamos a ponerlo acá. Acá. Una resolución, ¿no? La 480 de 2008. Esto, ¿no? Sacó el Ministerio de Salud, en la cual menciona un listado de enfermedades profesionales y agrupa todo esto en 6, ¿no? 6 disposiciones específicas. Grupo 1 dice enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. Grupo 2, agentes físicos. Grupo 3, biológicos. Y el grupo 4, enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados. Y el grupo 5, sustancias agentes no comprendidas en alguno de otros apartados. Y el grupo 6, enfermedades causadas por agentes carcinogénicos. Entonces, vamos acá revisando en la página 35, aquí nos referimos, vamos a ver el encabezado acá, el grupo 2, enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. Indica acá, el agente es la hipoacusia o sordera provocada por el ruido, que indica una relación de síntomas, y también en la última columna, las principales actividades capaces de producir este tipo de enfermedad. Entonces, cada una de las empresas, cada uno de ustedes revisará, el higienista como su médico de salud ocupacional revisará entonces cuáles son esos agentes o qué obligatoriamente tienen que cumplir. Entonces, yo me refiero acá a la parte de vibraciones. Acá dice enfermedades osteoarticulares o angioneuróticas provocadas por las vibraciones mecánicas. Entonces, en alguna ocasión me dijeron, Luz, no es necesario medir vibraciones. Es por eso que estoy mostrando esta norma, ¿no? Esta publicación del Ministerio de Salud. Le digo, bueno, está acá, está escrito, si deseas lo cumples, y si no, pues queda a tu disponibilidad, a tu disposición básicamente. Ah, ya, si está escrito lo cumplo. Bueno, como está escrito, seguramente este ingeniero lo va a cumplir. Acá luego habla enfermedades provocadas por vibraciones repetidas de transmisión vertical. ¿Qué es eso? Todo el tipo de trabajo donde se puede encontrar. ¿Y qué dice acá? Conductores de vehículos de todo terreno. Estoy hablando acá, conductores de vehículos de todo terreno, obras públicas, tractores, conductores, carretillas, elevadoras, camiones, autobuses, ¿no? Pilotos de helicópteros y tripulación del barco. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Nosotros referencia de dónde, quiénes están expuestos. Entonces, medir vibraciones. Nos vamos ahora a nuestro artículo 102 del decreto 055. Medir vibraciones. Medir vibraciones en dos formas. Un cuerpo para exposición de cuerpo entero y para exposición de miembros superiores. Ahí tengan, refiere a la exposición de vibración a cuerpo entero y establece su valor, el valor de aceleración en 8 horas. Para 8 horas su límite permisible es 0.5 metros por segundo al cuadrado. Para exposición a vibración en mano-brazo ya te establece una tabla en la cual te dice por tiempo de exposición diaria, ¿no? Durante tu jornada. 4 horas o menos de 8 horas, el valor permisible debe ser 4. Y así sucesivamente. Si tienes menos de 1 hora de exposición a este tipo de agente que es la vibración, entonces tu límite permisible será de 12 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿cómo vas a hacer las mediciones de vibración? Existen estos tipos de equipos. Medidores de vibración, diferentes marcas también hay, entonces es necesario que verifiquen las especificaciones técnicas de los equipos y las recomendaciones que da también
el fabricante. Es una muestra de donde medimos la vibración. En este caso, en esta fotografía es vibración para exposición de cuerpo entero. En estas dos fotografías inferiores para vibración por exposición a miembros superiores. Nos dice y nos refiere a la guía número 3. La guía número 3 te muestra cómo debes colocar el sensor eléctrico. Para mediciones de vibración en cuerpo entero, por exposición en cuerpo entero, se utiliza un disco. Un disco, en otras palabras, un tipo, así como está aquí en la siguiente lámina, es un disco que se coloca en el asiento o también se coloca en el respaldar. Y si la persona, como el caso de esta figura aquí, la persona está trabajando frente de repente a una plataforma donde esa plataforma tiene vibración, por ejemplo, cerca a las arandas, hay una persona, un trabajador que tiene que estar verificando por las arandas, caminando, entonces esa superficie está vibrando. Entonces el disco se coloca al pie de la persona donde está trabajando. Ahora, aquí, señores, siempre me gusta comentar lo que encuentro, no es porque digo que todo me encuentra mal, no, también he encontrado profesionales que están haciendo buenos trabajos como este. Encontré un ingeniero que es ingeniero ambientalista y me dice, no, ingeniera, que así se medía la vibración. ¿Cómo lo medías tú? Me dice, el disco yo lo colocaba a la persona estaba caminando sobre las arandas, entonces agarré el disco, lo envolví en la persona con una cinta scotch, todo le puse a él y él caminaba por todas partes y empezó a medir la vibración así. Eso no es lo correcto. No es lo correcto, señores. ¿Y cuánto tiempo estaba trabajando este ingeniero ambientalista haciendo este trabajo? Él ya tiene trabajando haciendo lo mismo como 3 años. Y recién se entera que está haciendo mal. El disco hay que colocarlo en el asiento del equipo, en este caso del camión, del tractor, de la excavadora, de las camionetas, o de una zona de repente en la plataforma de las arandas. Imagino debe haber una caseta que se ubica ahí el trabajador, pero de todas maneras esa caseta tiene una ligera vibración o de repente mucha vibración, entonces se puede medir la vibración allí. Se coloca el disco en el asiento, pero el trabajador no se sienta sobre el disco. El trabajador tiene que estar sentado, en las nalgas bien a la parte posterior del disco y las piernas tienen que salir por el contorno del disco. No es que se sienta sobre el disco. En este caso de medir la vibración de este modo, como la figura indica aquí, la fotografía, entonces eso sí es más fácil, se puede colocar en el respaldar del asiento, no hay problema. En el caso de acá de medir en la superficie donde existe vibración y la persona trabaja allí, también no implica que así como la fotografía tiene que poner el pie sobre el disco. No, para nada, en absoluto. Antes de colocar el disco, o ya sea el cubo, que se llama el acelerómetro también, hay que tener en cuenta los ejes. Esos discos tienen 3 ejes, eje X, eje Y y eje Z. Nunca se olviden, el eje X siempre va a ser el que atraviesa nuestro cuerpo. Siempre va a ser el que atraviesa nuestro cuerpo, el eje X. Una persona sentada, el eje X. Una persona parada, el eje X. Una persona echada, el eje X. Siempre el eje X atraviesa nuestro cuerpo. El eje Y siempre va a ser el que atraviesa de hombro a hombro. En cualquier posición que se encuentre la persona, de hombro a hombro será el eje Y. Y el eje Z siempre será la vertical a través de toda la columna, siempre será el eje Z, Z y Z, ¿ok? Entonces, no se olviden. Ahora, eso es muy importante. ¿Qué pasa si vas a utilizar el disco acelerómetro o el cubo acelerómetro vas a utilizar y no colocas bien los ejes? Pues vas a tener resultados erróneos. Ecuación para calcular la aceleración resultante. Y acá se complica. Y el higienista, ¿y ahora qué va a hacer? No entiende esta fórmula, no se complica en la vida. Los equipos te calcula y simplemente te da los resultados exactos.
Entonces, para esto también es importante que tu equipo medidor, el medidor de vibración, esté con la programación correcta. Se cae en el error en que fallan, tienen los mejores equipos, pero la programación no va. Entonces, para un medidor de vibración, ¿no?, es necesario, ¿qué datos voy a tener programar primeramente? Voy a medir vibración de cuerpo entero, colocar el equipo modo medición de cuerpo entero. Voy a medir vibración en miembros superiores, tengo que colocar modo vibración miembros superiores. Si no, no voy a tener buen resultado. Segundo, tengo X datos. Voy a tener la aceleración en el XY. Voy a tener la aceleración en el XY, aceleración en el XZ. Voy a tener estos resultados aquí. ¿Qué más tengo? Voy a tener la aceleración equivalente. ¿Y cuál de ellos encuentro? ¿Cuál de ellos uso? Entonces, tienen que referirse a este resultado como aceleración equivalente. Esto es esa ecuación, el resultado de esa ecuación. Esto calcula el equipo. Ojo, señores, que estamos hablando de equipos, la tecnología avanza, las normas avanzan, todo va avanzando. Tendría que hacer todos esos cálculos. Entonces, allí colocar el valor que obtiene del eje X, del eje Y, del eje Z. Desarrollar esta ecuación y tenía su resultado como aceleración resultante. En otras palabras, la aceleración equivalente en el tiempo de muestreo. ¿Ya? En el caso de exposición a vibración en mano o brazo, ¿cómo funcionan los X? ¿Cómo funcionan los ejes? Perdón. El eje X siempre va a ser la que atraviesa la mano. El eje Y va a ser de costado con respecto a la mano. Y el eje Z va a ser a lo largo opuesto. Entonces, vamos a ver nosotros acá. ¿Dónde ubicar los cubos, los acelerómetros? Para este caso, ya no se utiliza el disco, no se utiliza unos cubos llamados acelerómetros. Acá ven en la fotografía el adaptador para la mano XY. Esta es la forma de medir, por ejemplo, las personas que utilizan un taladro, utilizan un esmeril, pueden utilizar un martillo neumático, ¿no? Son formas de colocar los acelerómetros. Quiero mostrarles acá, he traído un resumen adicional de la forma como se mide. Estamos dos técnicas de frente. Me voy a ir a la parte de vibración. Acá. Vibración. Acá. Vibraciones en humanos. El equipo, esto es un equipo, esto es el cubo, el acelerómetro, esto es otro equipo. Técnicas de medición. Esta es el disco, acá no se visualiza bien el eje, los ejes están indicados en el centro. Para el caso del asiento, acá la forma como se coloca, el interior de la cabina de un camión. Para cuerpo entero se mide en estos equipos también. Este es otro equipo donde deben medir la vibración por exposición a cuerpo entero. Otro equipo también. Esto es otro. Y ahí la persona tiene que colocar esto, queda entre las piernas del señor, del trabajador. Aquí hay algo importante que cabe recalcar. Cuando se hace la medición, el trabajador de preferencia debe tener apagado su celular. Acá
esto está mal. El celular no debe estar cerca al disco, al equipo, al sensor del medidor de vibración. Esto es otra forma. De igual manera, a veces en el momento, a ver, ¿qué pasaría? Nosotros le colocamos este disco en el equipo que está vibrando, lo dejamos instalado y el equipo se va. A veces hay cabinas, hay camiones en los cuales no podemos subir 2 personas. Yo tengo que dejar mi equipo ahí, coloco bien, le explico al trabajador, esto va a quedar acá, no modifiques, no manipules ninguna tecla, déjalo ahí, se programa el equipo, tantos minutos, tantos ciclos va a transitar ese señor y se deja el equipo bien. Esta es otra forma. Antes de medir la aceleración directamente, ya cuando el trabajador está allí trabajando con su equipo, hay que hacer una medición al vacío. Es como tener una muestra en blanco, una aceleración al vacío. Hay que hacer. Se recomienda. Para el caso de vibraciones en miembros superiores, aquí están los tipos de soporte y acá se puede ver, acá la Y es un cubo cuyo lado, uno de los lados menciona el eje X, el otro el eje Y y el otro el eje Z. Estos son los adaptadores, cómo deben ir entre dedos. Y en el caso del señor, acá yo tengo una persona en la cual se utilizan 3 equipos, ¿no?, de vibración. En el primer caso, donde coloco el acelerómetro, acá, la parte de contacto donde va a utilizar el equipo. Ampliando la figura, la foto, muestro acá y se ve aquí también. En el segundo caso, ¿no?, entonces también el acelerómetro con el adaptador se coloca, ¿no?, en la manija del equipo. Este es otro caso, también allí se coloca. Otro tipo de herramienta en la cual también es necesario hacer mediciones para miembros superiores. Miembros superiores. Aquí otro equipo para exposición con miembros superiores. Estas personas es necesario medir la vibración. ¿Okay? Con respecto a mediciones periódicas, y dice, hay que registrarlas de acuerdo a un plan de monitoreo. Con respecto a los agentes químicos, nos refiere, ¿no?, acá que deben verificar que se encuentren por debajo de los límites de exposición ocupacional. Nos habla del Decreto Supremo 015/2005 y sus modificatorias para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores. Asimismo, nos hace referencia en el mismo decreto al anexo 4. El anexo 4, como ayer mencionó el doctor Valle, lista 58 sustancias y ustedes mismos respondieron, en una empresa, ¿no?, a veces hay más cantidad de sustancias. Te habla sobre unos valores o términos como la que indica acá, un WA, un STIL, que es un C. ¿Y por qué necesita saber el higienista, el ingeniero? Y no solamente el higienista, todo supervisor, toda persona que trabaja en una empresa y tiene consigo utilizar productos químicos, es necesario saber el significado de un TWA, de un STIL y de un SEI. El decreto 015, traído acá, resumido acá, para que ustedes vean, realmente no tienen tiempo algunos, para algunos será novedad esto y para algunos ya será de su uso diario. Este decreto, publicado en el 2005, ¿no?, define muchos términos y define también el concepto del valor límite permisible, media ponderada en tiempo, valor permisible, ¿no?, para una corta duración y como valor techo.
¿Saben una cosa? Tienen que saber esos conceptos porque cuando ustedes se van a esta tabla y dicen cuál es el límite permisible, por ejemplo, del acetaldehído. Acetaldehído, leo ahí, tiene dice en la columna de Steele, expresado como partes por millón, expresado como miligramos por metro cúbico. El acetaldehído dice 25, pero le antecede una letra C. ¿Y ahora qué es eso? ¿Qué es esa letra C? Se han equivocado. Voy a ponerle el liquid paper y lo borro la C. No, señores, no se equivocaron, en ningún momento se equivocaron. Significa que esa C está indicando, ese es el valor permisible que en ningún instante, en ningún momento, ningún trabajador